el gran placer de escuchar y ver a nuestro amigo Esteban Berta. Esteban nació en Venezuela, en realidad nació en Hungría, en Budapest, Hungría, y de niño emigró a Venezuela, donde creció. En Venezuela obtuvo una licenciatura en química en la universidad. De Venezuela se fue a la Universidad de Pensilvania, mejor dicho, y ahí obtuvo un doctorado en química, luego en la Universidad Estatal de Florida y una licenciatura en la Universidad de Pensilvania. Regresó después a Venezuela y fue uno de los fundadores y jefe del Departamento de Química de la Universidad Simón Bolívar. Luego regresó a Estados Unidos y se encargó de la gestión de la propiedad intelectual relacionada con invenciones realizadas en la Universidad de Yale, la Universidad de Illinois, Sloan Kettering y el Hospital Special Surgery en la ciudad de Nueva York. En su tiempo libre, Esteban ha viajado extensamente por todo el mundo y una de sus áreas de interés histórico es la América Latina, Centroamérica especialmente, y las civilizaciones mesoamericanas. Vamos a comenzar entonces. Adelante, Esteban, por favor. Sí, yo hice algo, una tontería, pero ¿qué ven ustedes ahora? Bueno, vemos Porque, la imagen de Chávez y las nuestras. porque yo no lo veo Tú no lo ves, no nada. sé qué hiciste. Bueno, tienes que volver. Ahora, ahora Déjame solamente empezar vemos otra las vez. imágenes nuestras. Ahora, a ver. Ahora, ¿qué Ahora ven? sí, ahora se ve la imagen de Chávez. Ah, ok. Muy bien. Bueno, permítame empezar entonces de una vez. Ups, Sí, se mueve un ah, poquito la imagen. está bien, ¿no? Perfecto, yo lo veo bien de acá, espero que Yo todos lo también. puedan ver bien. ¿Sí? Ok. Bueno, Venezuela ha sido independiente desde el 24 de junio de 1821. Del 21 al 30 fue parte de la Gran Colombia y de 1930 en adelante fue gobernada por caudillos continuamente hasta 1935. Aquí hice un esquema de los eventos de Venezuela desde 1830 hasta más o menos el presente. Aquí ven ustedes que en lo rojo puse los caudillos de Venezuela, es decir, de los dictadores. En verde está la parte que es democrática. También puse el número de gobernantes que ha tenido Venezuela, que es 26, es 76. Venezuela ha tenido 37 revoluciones armadas en su historia, 19 constituciones. Y como ven, pues hasta 1935 ha sido gobernada por dictadores esencialmente. El último dictador de esa época fue Gómez, el general Gómez, que él murió en 1935, y entonces tomaron la rienda de gobierno varios grupos militares, y para 1945 hubo un movimiento de Acción Democrática, un partido venezolano de civiles y un grupo de militares que derrocaron al militar de momento que estaba en la presidencia, Medina, y empezaron a establecer la democracia. De tal manera que para 1948 hubo elecciones. Fueron las primeras elecciones que Venezuela tuvo en su historia. Y el ganador de esas elecciones fue Rómulo Gallegos. Probablemente han oído hablar de él, un escritor venezolano que fue nominado para el Premio Nobel de Literatura, aunque no ganó. Ese fue el primer presidente electo venezolano. Lamentablemente no duró mucho porque a los 10 meses de ser presidente hubo un golpe de Estado y lo derrocaron. Los derrocadores fueron principalmente Marcos Pérez Jiménez
que fue el que se impuso como dictador desde 1948 del golpe hasta 1958, cuando hubo un golpe que tumbó a Marcos Pérez Jiménez. Después de este golpe a Pérez Jiménez fue que realmente empezó Venezuela a tener una democracia sostenida. Y efectivamente hubo presidentes, uno detrás de otro, cumpliendo con las reglas de entregar el poder cada 5 años. Y el primer presidente de ese grupo fue Betancourt, después vino Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera, Lucinchi, luego otra vez el presidente Pérez y otra vez el presidente Caldera. Ahora, el problema de este periodo fue que cada gobierno futuro fue peor que el gobierno anterior. Y hasta que los últimos dos, el de Carlos Andrés Pérez de 1994 y luego el de Caldera, por segunda vez, fueron pésimos, realmente terribles gobierno. Ahora, no fue solamente el mal gobierno lo que produjo descontento en la gente, también hubo el problema del precio del petróleo. Venezuela es un país petrolero desde los años 20 principalmente, y sus entradas son principalmente, han sido principalmente y todavía lo son, provenientes del petróleo. Entonces, en 1974, apenas entró el presidente Carlos Andrés Pérez, hubo una subida de precio del petróleo de $3 a $11.20. Así de un solo golpe. De eso fue debido al embargo de los países petroleros, a los países de la OPEP, en esa época. Y el chorro de dinero que entró en Venezuela fue impresionante. Mucho dinero. Esa era la época en que yo vivía en Venezuela. Yo vi el dinero entrar por cantidad. Ahora, el ministro de Hacienda de esa época, Juan Pablo Pérez Alfonso, que también fue uno de los fundadores de la OPEP, él recomendó a Carlos Andrés Pérez que pusieran la mayor parte del dinero en una caja de ahorros, en un fondo en Suiza, o que comprara oro o algo, pero que no usara el dinero, que no lo invirtiera. Bueno, Carlos Andrés Pérez no le hizo caso, sino que invirtió todo ese dinero que entró en Venezuela, lo invirtió en Venezuela en cualquier cosa, ¿no? Ofreciendo préstamos para cualquier negocio que alguien quería montar. Y no solamente eso, sino que encima de eso tomó préstamos de la banca internacional. Y lamentablemente, pues todo ese dinero, todo lo que entró y los préstamos se perdieron. Todo ese dinero se perdió. En 1979 entra de presidente Luis Herrera Campín. Y suerte de él, en abril de 79 el precio del petróleo da otro salto enorme, de $15 a 38, esta vez debido a la revolución en Irán. Pero otra vez un río de dinero que entra en el país. Encima de esto, él toma más préstamos bancarios y todo eso se derrocha, se pierde, igual que el gobierno anterior. Pero entonces empezó una época, la época de las vacas flacas. En los siguientes 20 años, más o menos, el precio del petróleo no solo no subió, sino que bajó. Y a veces bajó enormemente.
llegó otra vez a tener un precio de $8 por barril en un momento. Era que la combinación de malos gobiernos y la decaída de las entradas de dinero por el petróleo hizo que Venezuela pasara de situación de mal a peor y peor y peor. Durante este tiempo, esto es desde 1960 hasta estos años 2000, los gobiernos habían sido dos en Venezuela: el gobierno socialdemócrata y el gobierno de demócrata cristiano. Se alternaban. Ganaba uno, luego ganaba el otro, luego ganaba el otro otra vez, luego el primero y así. Era que habían habido en este tiempo solamente dos partidos políticos que gobernaron a Venezuela. Y el prestigio de estos partidos se derrumbó enormemente, totalmente se derrumbó. Los votantes decidieron que realmente ellos querían algo nuevo, algo distinto. Y fue entonces que Chávez apareció como presidente, como candidato a la presidencia. Y Chávez, él nació en un pueblo en el sur oeste de Venezuela, fue hijo de maestro, del segundo de 7 hijos. A los 17 años entró en la Academia Militar de Venezuela, se graduó a los 4 años, en 1975. Luego cursó maestrías, no maestrías, sino cursos de maestría, pero sin obtener el título, en la Universidad Simón Bolívar, que es donde yo enseñaba química en épocas anteriores a eso. Yo me fui de Venezuela en 1986. Este, en 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, un movimiento cívico-militar de la izquierda. Bolivariano porque parece que él estaba muy interesado y conocía mucho de las ideas de Simón Bolívar a través de los escritos del padre de la patria en Venezuela. En 1992 intenta un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, pero el intento falla y para en la cárcel. Esta fotografía que ven aquí es su celda en la cárcel. Pero tuvo suerte porque el siguiente presidente, inmediatamente después, 1994, el presidente Rafael Caldera lo indulta. Y una vez afuera, él decide que la situación está buena como para él lanzarse a la presidencia. Y se lanza. Y resulta ser un muy buen candidato, muy carismático. Así que el 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela con el 56,5% de los votos, con la promesa de cambiar la Constitución de 1961, la primera de la democracia, por medio de un proceso constituyente. ¿Por qué lo liberó Rafael Caldera? No se sabe muy bien, pero probablemente en búsqueda de una paz en la nación, en el país. Bueno, fiel a su promesa, apenas instalado de presidente el 2 de febrero de 1999, inmediatamente comenzó el proceso constituyente para el cambio de la Constitución. La manera de hacerlo era de organizar una asamblea constituyente que tenía representantes de diversos sectores de Venezuela, diversas partes geográficas, y hubo una votación para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente.
En cada región, pues había un número de puestos para la asamblea. Ahora Chávez fue sumamente inteligente en cómo lograr el mayor posible de votos en esta votación. Lo que él ordenó fue que no hubiese más candidatos de su grupo que número de escaños en el lugar particular. Mientras que los otros candidatos de los otros partidos decidieron hacer una votación abierta. En otras palabras, ni siquiera por partido, sino por individuo. Y así que el número de candidatos que apareció con gente con ideas distintas, con ideas cristiano-demócratas, por ejemplo, fue mucho mayor que el número de escaños. Y de esta manera se desperdiciaron muchos votos y de esta manera ganaron mucho más de la gente que apoyaba a Chávez que los demás. Y así, con apenas 53% de los votos, el grupo de Chávez obtuvo 93% de los puestos. Y lo hizo de una manera perfectamente legal, ¿no? No hay pele. Lo hizo muy bien, muy bonito. Y este grupo, la Asamblea Constituyente, se reunió y ya para finales de año, para diciembre, ya tuvieron la nueva constitución de Venezuela. El resultado de la nueva constitución fue una formidable ampliación de los poderes presidenciales en relación a los otros poderes. Por ejemplo, el presidente tenía discreción absoluta sobre los ascensos de oficiales de Fuerzas Armadas, sin requerirse la aprobación legislativa. El Senado fue eliminado. Esto erosionó la fiscalización dentro del Parlamento y los contrapesos entre las ramas legislativa y ejecutiva. El presidente ahora podía llamar a un referendo sin necesidad de aprobación legislativa, él solo. Se proscribió el financiamiento público de los partidos políticos. Esto fue pues, importantísimo más adelante, porque ahora los partidos políticos que querían obtener los votos de los votantes, pues tenían que poner su propio dinero, mientras que el partido del gobierno usaba los fondos del gobierno para eso. ¿Verdad? Que hay una diferencia enorme en cuanto a los recursos para lograr votos. Se introdujo la posibilidad de revocar los mandatos de los alcaldes, gobernadores y hasta el mismo presidente, aunque sujeto a condiciones bastante restringidas. Y muy importante, facilitó al presidente colocar magistrados del Tribunal Supremo y estrechar su control sobre el fiscal general, el contralor general y el Consejo Nacional Electoral, importantísimo. De manera que el poder del presidente era increíblemente más grande de lo que había sido antes con la constitución anterior. Bueno, como hubo una nueva constitución y un nuevo Consejo Nacional Electoral, se hicieron nuevas elecciones generales para todo, desde el presidente hasta los alcaldes. Y eso ocurrió en el año 2000, en julio del año 2000. En estas elecciones, Chávez ganó la presidencia con 60% de los votos y también los chavistas ganaron el 60% de la asamblea. De aquí en adelante, la nueva constitución contemplaba votaciones en 3 diferentes etapas. Una votación para presidente, una votación distinta para la asamblea y una tercera votación para cargos locales como alcaldes y fiscales, etc. En
noviembre del año 2000, era que esta cosa va bastante rápida, ¿eh? En noviembre, en Estado 2000, Chávez logró que la Asamblea le diera una ley habilitante que le permitía manejar una serie de políticas por decreto, principalmente en los derechos de propiedad, en los sectores agrícolas y en hidrocarburos, petróleo. Pues Chávez empezó sin siquiera tocar este tema hasta que un día, el 13 de noviembre del año siguiente, casi un año después de que le dieran la ley habilitante, aprobó de un solo golpe 49 leyes por decreto, de las cuales casi ninguna había sido discutida con ningún ente político, ni siquiera con su propia gente, con nadie grupos sociales, empresarial o laboral, con nadie prácticamente. Aquí tengo un ejemplo, es una lista parcial de las leyes que fueron aprobadas por decreto. Ley de tierras y desarrollo agrícola, ley de hidrocarburos, ley de pesca, ley de comercio marítimo, ley general de puertos, ley de contratos de seguro. Esto es parcial. 49 leyes por decreto sin discusión alguna con nadie. Chávez también amenazó de paso con utilizar su poder para cambiar la ley de educación y darle vía libre al gobierno para nombrar y despedir maestros a discreción. ¿Verdad que con estos 49 leyes por decreto, y esta amenaza, la oposición empezó a organizarse, tuvieron que organizarse, y la oposición era bastante amplia. Los grupos empresariales, movimientos laborales, organizaciones de sociedades civiles, partidos políticos, asociaciones de padres y maestros, imagínense, grupos de exchavistas, etcétera, porque muchos de estas leyes eran sumamente controversiales. Por ejemplo, la ley de tierras le daba al gobierno la opción de expropiar la tierra. También le daba la opción de decirle al dueño qué es lo que tenía que plantar en su propia tierra. Y cosas así, ¿verdad? Que hubo miles de problemas que la gente en general tuvo con esas 49 leyes. Bueno, empezaron a organizar protestas en todo el país y esto continuó por 2 años seguidos. Venezuela creo que fue el primer país que empezó con los cacerolazos, hacer ruido con cacerola. El 11 de abril del 2002, casi 1 millón de personas llegaron al Palacio Presidencial, que es una de las mayores, y creo que realmente era la mayor protesta cívica en la historia de Venezuela. Fue tan grande que al día siguiente, Pedro Carmona, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria, tuvo perdón, tuvo la valentía de dar un golpe de Estado junto con una pequeña fracción militar. Y efectivamente apresaron al presidente y Pedro Carmona tomó posesión como presidente transitorio. Lo primero que hizo Carmona fue proclamar la invalidez de la Constitución de 1999, disolvió la Asamblea Nacional,
revocó todos los gobernadores, derogó las 49 leyes decretadas y se dio a sí mismo poderes por encima de la Constitución. Bueno, a Chávez lo llevaron a la isla de Orchila, al noreste de Venezuela, que es una isla, una base militar. Pero en Caracas, los civiles y los militares que anteriormente apoyaban las protestas en contra de la naturaleza antidemocrática de Chávez, ahora asombrados porque Carmona hacía cosas muy parecidas, resulta que la abandonaron. Y Chávez fue restaurado 3 días después. Vino Chávez vencedor. Era que la consecuencia fue que el país se polarizó más todavía, pero peor todavía, la oposición sufrió mucho más daño que la presidencia. Perdieron poder, perdieron credibilidad. Bueno, pero tuvieron que seguir porque las 49 leyes y las demás amenazas estaban allí. Era que en diciembre de los 2002, la oposición volvió a la carga con paro. Esta vez, los trabajadores petroleros de PDVSA, la empresa de petróleos de Venezuela, se unieron al paro. Y, y se paralizó PDVSA en general, se paralizó la producción. En febrero, Chávez decidió, basta con esto, despidió a 15,000 de ellos. Eran un total probablemente de unos 25,000. Despidió a 15,000 de un solo golpe. La mayoría de los gerentes fueron despedidos. Y asignó el control de la industria a militares, que no sabían muy bien cómo manejar todo eso. Era que la industria petrolera se desplomó y hubo una recesión económica. Pero lo cierto es que la estrategia de fuerza de la oposición falló. Y Chávez salió vencedor una vez más. ¿Qué hacer? Bueno, la oposición decidió por una nueva estrategia, el referendo revocatorio. Recuerden que había una de las leyes permitía la remoción del presidente después de 3,5 años en el poder. Pero no era tan fácil la cosa, ¿no? Porque los proponentes tenían que obtener firmas válidas del 20% de los votantes registrados. Eso es un trabajo para poder hacer el referendo. Pero más todavía, el referendo requería obtener más votos en su contra de los que había obtenido en su favor en las elecciones anteriores, cuando Chávez fue elegido con un triunfo electoral aplastante. Bueno, pero en este momento, en el 2003, las encuestas sugerían de que no iban a tener ningún problema. La oposición no iba a tener ningún problema porque la aprobación de Chávez, su popularidad, había llegado a más bajo nivel de su presidencia, que era casi como 30%. Era que no iban a tener problemas en obtener las firmas válidas, ni tampoco iban a tener problemas de tener más votos en su contra que lo que obtuvo en su favor. Pero claro, tuvieron que ir en contra de las instituciones chavistas, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral hizo todo lo posible para torpedear el proceso. Por ejemplo, entregaron las firmas, 20% de los votantes registrados, y el Consejo Nacional Electoral lo rechazó, porque aludieron de que se hizo mal la recolección de firmas. Bueno,
Convencidos en que lo podían hacer, la oposición recogió las firmas una vez más y lo logró. Pero también tenían un poco de ayuda del Tribunal Supremo de Justicia, que no era chavista. Es decir, no había una mayoría chavista en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, Chávez arregló ese problema en mayo del 2004. Exitosamente presiona a la Asamblea Nacional a que pasen una nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia con dos fines fundamentales. Uno es establecer el procedimiento para suspender a magistrados no afectos al gobierno, una especie de persecución política. Y el otro es de aumentar el número de magistrados de 20 a 32, para así meter a su propia gente y tener mayoría en el organismo. Este, pero la oposición, a pesar de todo esto y a pesar de esta nueva ley, creía que ellos tenían no solamente el derecho pero tenían la posibilidad de ganar esta pelea. Y se impuso de que el referendo se iba a hacer en agosto del 2004. Era que todo iba viento en popa para la oposición. Pero en ese tiempo pasó algo, en esa primera mitad del año 2004 pasó algo inesperado. Y fue esto, fíjense ustedes, no sé si ven mi flecha, de que en el año 2004 empezó a subir el precio del petróleo otra vez. Eso significó de que a Venezuela le entraba otra vez un río de dinero. Y Chávez tomó esta ventaja del río de dinero en hacer una avalancha de gasto público en todo tipo de programas sociales, de educación, de beneficios, de salud, de todo. Enormes cantidades de dinero fueron invertidos en el pueblo y también mucho dinero en propaganda, muchísimo dinero en propaganda. Así que todo este dinero y estas iniciativas generaron una sensación de inclusión social para los votantes y simpatía hacia el gobierno. Y cuando ocurrió el voto revocatorio, la oposición perdió. Hubo 60% de no al revocatorio. Y la oposición entró en coma. ¿Qué más? La catatonia de la oposición fue tal de que en las elecciones siguientes, de octubre, para los puestos menores como alcaldes, gobernadores, concejales, apenas lograron una baja minoría. Pero para el colmo, totalmente descorazonados, la oposición decidió boicotear las siguientes elecciones asambleístas. Así que la asamblea de 2005 a 2010 fue prácticamente toda chavista. Creo que el 92 o 94% de los asambleístas eran chavistas. Pero más aún, echando sal a la herida, Chávez arrasó con las elecciones presidenciales de 2006, con 63% de los votos. Un vencedor sin nadie en contra a esta etapa. Que Chávez entró en una segunda fase de gobernación totalmente distinta a su primera fase.
Desde 1999 al 2004, más o menos se adhería a las normas, pero de ahí en adelante las normas no importaban tanto. Él tenía todo, el soporte del pueblo, tenía la asamblea, tenía el Consejo Supremo Electoral, tenía la justicia, es decir, del sistema judiciario a su lado, todo. Y se lanzó al remate. Lo primero que hizo fue purgar el ejército, donde solo quedaron militares leales. Castigó a los firmantes del revocatorio. Recuerdan que habían que obtener el 20%, la firma del 20% de los votantes. Y esa gente, los que firmaban, tenían que poner sus datos: nombre, número de cédula, dirección, etcétera. Y esa lista se hizo pública. De manera que cuando una persona iba al gobierno a buscar trabajo, miraban a ver si estaba en la lista. Y si estaba en la lista, le decían que se fuera, porque tú firmaste, aquí no tienes nada que buscar. Ya que les negaron empleo, les negaron permisos, les negaron todo tipo de documentos. Pero lo peor de todo fue que politizó a PDVSA, la empresa petrolera. Normalmente PDVSA recibía dinero de la venta del petróleo y se le entregaba al Banco Central. El Banco Central daba el dinero apropiado por la Asamblea para los diversos gastos. Pero Chávez obligó a PDVSA a distribuir fondos para fines sociales o sus propios fines personales antes de pagar impuestos. En la que entraba el dinero de la venta de petróleo y PDVSA mismo tenía una serie de programas para distribuir ese dinero entre empresas o personas o lo que sea que Chávez escogía. O sea, que el dinero fue distribuido antes de entrar en el banco. Como parte de las obligaciones sociales, PDVSA expandió su personal a unos 80,000 empleados de los 25,000 que eran originalmente y que era lo que realmente necesitaban. Bueno, más que eso, Chávez distribuyó fondos a países amigos y a otros para mantener su prestigio internacional. Dio petróleo a Cuba, que lo revendía, de paso, el 40% del petróleo que recibía de Venezuela lo revendía. Regalar $100,000 a la campaña política de Kirchner en Argentina, seguramente ustedes se acuerdan de eso. Subvencionó el aceite de calefacción a gente de menos recursos en Estados Unidos, en Nueva York, para darse el gustazo de hacerlo. A partir de 2005, por la ley de tierra de un decreto, la expropiación de tierras y latifundios, según él, improductiva, para dársela a la gente que él quería y así profundizar la revolución. De manera que muchas fincas y haciendas fueron expropiadas y la producción agrícola sufrió enormemente. Ese programa fue utilizado realmente en el examen. Esteban, hay un problema de conexión, ¿eh? Así. Sí, por ahí se pierde. Se pierde la voz. ¿Perdón? Se pierde la voz. Sí, se pierde la voz. Pero, Bueno, a ver, algo que no voy está a bien tratar, conectado. Sí, voy a adelante. poner más cerca, el micrófono más cerca. Ok.
Bueno, lo que decía es que ese programa de expropiación realmente fue usado para atacar a los oponentes políticos. También empezó a expropiar y a comprar empresas importantes del país, como la siderúrgica, pues, De vuelta está también con bancos de problemas, todo, ¿eh? Wow. que no se oye bien. Ahora sí, pero se pierde cada pocos segundos, se pierde. A ver, Extraño. adelante. Bueno, ¿qué decía? Ah, bueno, que empezó de todo tipo. A lo mejor hay que Eh, apagar y reconectarse, ¿no? Porque no. Vamos a ver. ¿Me oyen ahora? Te Yo, oímos perfectamente, sí. ya, yo te escucho bien. Sí, Ok, te escucho. Adelante. vamos a seguir. Hice un cambio, vamos a ver si funciona. De paso, Maduro continuó con esta política de la expropiación y compra de empresas, de tal manera que en los 21 años de revolución pasaron al Estado más de 5.000 empresas. De estas, unas 2.000 fracasaron totalmente y las demás tambalean. Ni una sola de ellas mejoró. Pero además de recibir todo este dinero por los ingresos petroleros, a partir de 2007, Venezuela aumentó la deuda pública emitiendo bonos del Estado y bonos de PDVSA. También vendiendo petróleo a China a futuro. Es decir, China pagaba y Venezuela se quedaba con la obligación de entregar petróleo. De vuelta con el problema. ¿Cómo? De vuelta hay una conexión con problemas. Ah, A ver, pues no sé ahora, no sé qué hacer. a ver. Sí. Y debe ser Chávez, que no quiere. Debe ser. Pero como tienes el texto ahí, se entiende, ¿eh? Bueno, vamos a seguir a ver. Dale nomás. Este, la, la, la deuda externa venezolana, como ustedes pueden ver allí, a partir de 2006 empezó a subir. Era que por encima del dinero que le entraba, de los ríos de dinero que le entraba por petróleo, tomó todos estos préstamos en diversas maneras, por tanto por bonos como por préstamos bancarios. El costo de todo esto ha sido estimado. Es decir, entre los gastos sociales, las dádivas internacionales, la compra de industrias, la expropiación de tierra, el gasto total ha sido estimado en 600.000 millones de dólares. En inglés serían 300 billones de dólares. Es una cantidad enorme para un país muy pequeño como Venezuela. Y una buena parte de estos gastos, principalmente los sociales, fueron hechos sin contabilidad. ¿Cuánto? ¿No? ¿Para qué? No hay necesidad. Aún hoy en día, Venezuela le debe a China por lo menos 10.000 millones de dólares y a Rusia 2,5 mil millones de dólares. La deuda total hoy es entre 150 y 160.000 millones de dólares. Y ahora ya no tienen las entradas petroleras. Ya no, se acabaron. En el año 2006, Chávez propuso cambio a la Constitución. El cambio principal era porque ya era su segundo término y se estaba terminando. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, lo que quiso hacer era cambiar la Constitución para que pudiera lanzarse de candidato una vez más. Pero en este caso ocurrió lo inesperado, en que en el referendo nacional el pueblo le negó la propuesta a Chávez. Era que en principio no podía lanzarse nuevamente.
Aquí digo, una de las principales críticas fue esa de permitir la reelección continua. ¿Qué hizo Chávez? No hay problema, no hay problema. Tengo dinero. Se lanzó nuevamente la misma cosa en el año 2009, gastó suficiente dinero en que se aprobara y se aprobó. Era que se aprobó el cambio de constitución que le permitía a cualquiera, a Chávez, la reelección continua. Y en las elecciones presidenciales de Venezuela, la cual se lanzó cuarta vez, fue reelecto. El 10 de junio de 2011 se informa desde La Habana que Chávez fue operado de urgencia por un absceso pélvico. Fue operado 3 veces más, pero fallece el 5 de marzo de 2013. Era un cáncer. No se sabe exactamente de qué, pero probablemente del intestino delgado. Que murió en el 2013. Ahora, Chávez fue electo presidente democráticamente. Él entró bien y luego fue reelegido 3 veces más, menos democráticamente. 6 años. Y gracias a estos ingresos petroleros espectaculares, transformó a una democracia frágil en un régimen híbrido. El régimen híbrido es aquel que permite competir en elecciones y permite otras cosas a la oposición, pero a la hora de la verdad es el que tiene el poder en las manos y hace realmente lo que quiere hacer. Y en el mundo hay otros ejemplos de esto, como Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, Nayib Bukele en El Salvador, qué sé yo, Recep Erdogan en Turquía, etcétera. Pero como presidente, él logró la concentración de poderes institucionales y hasta la eliminación de límites de cargo. Logró la reducción de la rendición de cuentas. No tenía que dar cuenta. Logró la limitación de la alternancia de gobierno. Antes era el Partido Acción Democrática, el Partido COPEI, así. Esta vez era totalmente el partido de Chávez. Mucho más allá que cualquier otro país latinoamericano. Y todo esto en un marco anti-Estados Unidos y diseminador de una política ideológica radical. Chávez se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Irán, que Venezuela todavía lo es, y uno de los mayores compradores de armas de Rusia. Se tornó en un líder abiertamente conflictivo. Ustedes se acuerdan tal vez de cuando apareció en las Naciones Unidas y dijo que aquí volvía a el presidente de Estados Unidos había dado la charla ahí mismo. Aquí huele a azufre. El diablo ha estado aquí, recuerdo eso. Pero era que, y no era solamente con Estados Unidos, sino con cualquiera que no estaba de acuerdo con él. También me acuerdo, y esto ocurrió en Chile, con España, el roce diplomático en la 17ª cumbre iberoamericana, cuando el rey le dijo, ¿por qué no te callas de una vez? ¿Por qué no te callas? Bueno, Chávez designó a Maduro como su sucesor. Y continuó la profundización de la revolución chavista, esencialmente destruyendo el país. Pero no tenía el carisma, ni la inteligencia, ni nada de Chávez, en la que convirtió a Venezuela de un híbrido, un país híbrido, a una verdadera dictadura, que es lo que es hoy en día.
y el país está realmente en la miseria. Tomás Friedman acuña la primera ley de la petropolítica. El precio del petróleo es inversamente proporcional al grado de libertad de un pueblo e invoca como ejemplo perfecto el caso de Venezuela bajo Chávez. Y aquí concluyo y gracias por su atención. Muchas gracias. Puedes salir de Share y vamos Sí. a recibir algunas preguntas. Ya Ha sido Chávez. ahora sí. Pregúntale. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Si no, adelante, Luis. No, una aclaración. Los cacerolazos ya se hacían en Chile en la época de Salvador Allende. Exacto. ¿Ah, sí? Ah, Sí. bueno. Bueno, Ajá. ¿Y qué edad tenía el señor Chávez? ¿Qué Cuando edad tenía? cuando Nació murió. en el 54. De Sí. manera que para el 2004 tenía 50 años. Tenía 63 cuando murió. Sí, una pregunta. Adelante. Tengo entendido que la isla Margarita pertenece a Irán ahora, ¿verdad? Ah, Eh, bueno. Tengo amistades venezolanas que tienen propiedades, casas en la isla Margarita y me dicen que toda la isla Margarita es de los iraníes. ¿Es verdad eso? No, claro que no. Oficialmente no. Que yo sepa, no. Quizás Isla lo Margarita. usen como lugar de turismo o lo que sea. Un lugar de No, turismo, sí. viven Es muy ahí. turístico. Muy turístico y uno efectivamente en aquella época uno podía comprar apartamentos o casas y ir a pasar sus vacaciones en Margarita, que es un lugar magnífico para pasar vacaciones. Me cuentan, dice que ellos están viviendo, residen ahí en la isla Margarita. Bueno, un número de iraníes puede residir allí, ¿no? Pero de que ha pasado a ser parte de otro país, no, no, eso no es cierto. No, eso fue una broma. Bueno. Esteban, en el año, una gran emigración venezolana, creo que el número alrededor de 7 millones en ese momento de emigrados venezolanos al mundo. Sí, sí, Y eso dicen. es una de las emigraciones más grandes en la historia, creo. Y el año 2017 parece ser un año crucial. Mucha gente se fue. ¿Algo especial pasó ese año o fue una cosa gradual? Yo creo que fue una cosa gradual. Eh, el, el, el precio del petróleo tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Cuando el precio del petróleo sube, las cosas van bien en Venezuela y cuando no, pues van mal. Yo no recuerdo ahora cómo fue el precio de Venezuela en esa época, pero no ha debido ser alto porque efectivamente la gente se fue. Ok. ¿Alguna pregunta? Isaac, levantas la mano ahí. Isaac, Sí, adelante. sí, ¿me escuchan? Sí, te Sí, escucho. Ok. Esteban, acá vimos mucha propaganda en contra de Venezuela, mostrando a la gente comiendo de canastos de basura, una gran escasez de medicamentos y de elementos en los supermercados. ¿Cuánto de verdad es eso? poco. Mi hija vive en Venezuela, yo tengo conversaciones con ella frecuentemente y todo lo que uno quiere comprar está disponible, solo que hay que comprarlo en dólares, para que necesitas dólares. Lo que sí es cierto es que el porcentaje de gente debajo del nivel de pobreza es mucho más grande ahora que antes, de manera que se puede ver de vez en cuando gente hurgando en basureros para buscar algo, pero en el país sí, Corta. Sí. Hola. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, Luis. Adelante, Luis. Un comentario, esta gran migración venezolana a muchos países latinoamericanos
llevó a mucha gente de gran capacidad y educación trabajadora, que lamentablemente se ha visto, digamos, oscurecida por también una migración de delincuentes, ¿no? El Tren de Aragua, que se ha distribuido por toda Latinoamérica y lamentablemente ha manchado la reputación de toda aquella gente venezolana que emigró y que trabajan duramente como todos los migrantes en todas partes del mundo, ¿no? Este Tren de Aragua se ha convertido en una institución delictiva de la cual también ha hecho uso el presidente Trump aquí en Estados Unidos. Sí. Bueno, todo eso es cierto. De esa cantidad de gente que se fue de Venezuela, muchos fueron delincuentes. Mi hija me dice que Caracas hoy en día es una ciudad que no es peligrosa. Ya no es, porque los maleantes se fueron. Está en el Perú. En Chile, No, están en Chile y en Estados Unidos. eh, pero eso es lo que me dice mi hija, que no, antes yo recuerdo muy bien, había que tener mucho cuidado al salir de noche en Caracas. Pero me dice mi hija que ahora ningún problema. Se puede pasear de noche sin problema alguno. ¿Será que se fueron de los 7 millones, se fueron muchísima gente pobre? Un buen grupo, la mayoría probablemente de la clase media que quedaba en Venezuela se fue. Ya no hay clase media en Venezuela. Clase media en Venezuela, de paso, en la época en que yo vivía ahí como profesional, en los años 70, Venezuela era un paraíso, porque había opciones, había oportunidades, había cosas que se podían hacer y por supuesto había dinero. Yo recuerdo pues que cualquiera que quería empezar algo, una pequeña empresa, una panadería, una venta de licores, lo que sea, lo podía hacer. Y incluso nosotros como profesores, yo era profesor de la Universidad Simón Bolívar, de repente un día nos dieron un aumento de sueldo de 37%. Entonces, no podía seguir así para siempre, ¿no? Pero en esa época, la clase media se reforzó enormemente. Hubo una clase media bastante decente en Venezuela. Eso desapareció. Sí, adelante, Manuel. Sí, ¿tú crees que Maduro hizo lo mismo que hizo Fidel Castro con el Mariel cuando abrió las cárceles y los manicomios y los mandó para Miami? En cierta manera, sí. Él no le molestaba nada de que la gente se fuera. No impidió a nadie que se fuera. Era que las fronteras estaban abiertas para irse. Ya que yo creo que algo de eso hay, pensaba de la gente que iba, porque no lo apoyaba a él de todas maneras. ¿Qué importa? Esteban, ¿nos puedes decir, por ejemplo, tú estabas de profesor en la Universidad de Simón Bolívar? ¿En qué momento, cuál fue el punto de partida? ¿Por qué te fuiste en ese momento? ¿Qué era lo que estaba pasando precisamente cuando te fuiste, lo que promovió tu salida? Sí. Bueno, es que yo vi la entrada de dinero en Venezuela, de esos ríos de dinero. Vi el derroche, cómo se derrochaba ese dinero. Habían 3 bancos del gobierno en esa época. El banco que daba préstamos grandes, el banco que daba préstamos medianos, y un banco que daba préstamos pequeños. Y todos ellos tenían infinita cantidad de dinero para prestar, siempre y cuando tuvieras un pequeño plan.
Y el problema fue de que dieron préstamos a todo el mundo que venía, no importaba el plan que tenía. Había préstamos para una empresa de motocicletas, préstamo por una empresa de lancha, préstamo por una empresa de toilet, en fin, cualquier cosa había. Y había muchos aventureros que venían del exterior para obtener esos fondos. Ok, entonces, en 1979, él continuó con eso, pero al cuarto año, al quinto año ya de su presidencia, se notaba de que el país estaba exhausto, de que toda esa cantidad de préstamos y dinero se estaba perdiendo. Y llegó un momento en que un diciembre, creo que fue en el 83, en diciembre del 83, que el ministro de Hacienda dijo, lo que viene es Eneas. En Venezuela significa lo que viene va a ser muy malo. Y efectivamente, en febrero de ese año, ocurrió el llamado Viernes Negro. Un viernes, a las 5 de la tarde, decidieron liberar la venezolana. Perdón. Hasta esa época se pagaba, el gobierno daba $4, 4 bolívares con 30 por cada dólar. Y ese viernes decidió liberarlo. Y el lunes amanecimos con el dólar a 8 bolívares. El doble. Era que durante el fin de semana, en términos de dólares, yo perdí la mitad. La mitad. Sí. Pero del fin de semana no más, porque eso continuó empeorando. Era que yo decidí en ese momento de que la situación económica de Venezuela era tan mala que no iba a recuperarse por lo menos en 15 años. Y yo no iba a esperar 15 años. Entonces empecé a planear mi regreso a Estados Unidos. Por eso me fui, Isaac, porque no vi esperanza para una recuperación venezolana en menos de 15 años. Bueno, 15 años, ahora ya van ¿cuántos? 50. bueno, Isaac tiene una pregunta. Adelante, Isaac. Sí, Esteban, fuera fuera del asunto del petróleo, ¿tiene otras industrias o otras formas de mantener dinero? Venezuela tenía buenas industrias y buenas perspectivas. Tiene mucho hierro de alta calidad. Mm. Y por eso tenía una siderúrgica que aprovechaba ese hierro que estaba muy cerca de la siderúrgica misma. También tenía bauxita y por eso tenía una empresa de aluminio. Tenía un poco Se corta un poquito. en principio, en potencia, Venezuela debería ser un país muy rico por la riqueza que puede generar, no por el petróleo, sino por la riqueza que puede generar aparte del petróleo. Lamentablemente eso no se hizo prácticamente en toda la historia venezolana. Creo que siempre se importaba alimentos, todo. Adelante, José Sepúlveda. El petróleo fácil. Sí, adelante. Estás en mudo. Adelante. Gracias. Steve, muy buena la presentación. Gracias. Oye, dos elementos de juicio. Uno, cuando yo era estudiante en la Universidad de Pittsburgh, en 1971, 74, por ahí, los estudiantes venezolanos tenían algo que se llamaba la beca Mariscal de Ayacucho. Y yo como estudiante tenía una beca Fulbright. Tenía $600 al mes. Y ellos tenían
una beca de $3.000 al mes, más gastos incidentales, que ellos tenían que escribir en un papelito, oiga, gasté $20 en un libro que no tenía por qué, se los daban. Causaba un tremendo problema en la población de estudiantes latinoamericanos. Pero en esa misma época, yo me acuerdo de haber asistido a una conferencia en que un profesor americano de la Universidad de Pittsburgh, de la Facultad de Business de la Universidad de Pittsburgh, en una conferencia le preguntaron qué opinaba de la situación, creo que era en Brasil o algo, y por alguna razón comentó de que el país latinoamericano con mayores recursos, excluyendo petróleo, era Venezuela. Y ahí dio Correcto. lo que diste tú, del aluminio, que usa una cantidad de energía increíble para producir, el acero, que tiene plantas de pellets, tiene plantas de fierro, tiene plantas de acero, muchísimas. Tiene una gran capacidad productiva. Y además, dijo, tiene una de las poblaciones mejores educadas de Latinoamérica en ese tiempo. Estamos hablando de principios 70. Y la comparó con la población de Argentina, que también era de las poblaciones con mayor educación de América Latina. Entonces uno se pregunta, después de tu presentación, ¿cómo es posible que se hayan despilfarrado y destrozado un país en tan poco tiempo? Porque relativamente para la capacidad que tenían, lo destrozaron en muy poco tiempo. Si Hoy quiero día, Es yo creo triste. hoy día yo no creo que puedan producir mucho aluminio, ni fierro. Es triste, ¿no? Políticos Ujú. ignorantes. Es triste, pero no solamente políticos, también la clase adinerada tomó demasiado poder. Y esto se mostró claramente en los años 94, 95, 1994, 95, cuando hubo un problema de la banca. Y no un banco, ni dos bancos, ni tres, sino de la banca en general. Fue un desfalco fenomenal. Y ese desfalco fue hecho por la gente adinerada. Y uno de los fracasos más grandes de la democracia venezolana fue que nadie fue preso. Nadie fue culpado de nada. La banca, la gran banca, simplemente se robó el dinero, desapareció el dinero y la gente que tenía dinero en esos bancos, pues de repente se quedaron sin sus fondos. Y los cabecillas, Sí, Martín. Sí. Sí. así fue como ¿Puedo terminó, llamar en otro digamos, rato? Que estoy en una conferencia. la democracia venezolana, porque ese fue el último presidente antes de Chávez. Muy bien. Rosa, ¿alguna pregunta? Estás en mudo. Tiene que salir de Sí, mute. Adelante. gracias Esteban, me gustó mucho tu presentación, muy completa. Mi única pregunta que me queda es de todas estas elecciones que eligieron a Chávez, ¿nunca se habló de fraude? ¿Nunca qué? La verdad es que Fraude. no. Yo creo que fue genuino. ¿Y por qué? Bueno, porque él gastaba tanto dinero en gente, le daba dinero, se lo regalaba. Por ejemplo, habría escuelas para lenguas. ¿Quieres aprender inglés? ¿Cómo no? Cualquier persona le pagaban dinero para ir a estudiar inglés. Iba o no iba, no importa, recibía el dinero igual. Era que Compraba las elecciones. realmente Lo paga es para- interesante la pregunta tuya, porque en 2002, no, en 2004, Venezuela compró un nuevo sistema de votación, todo electrónico. El software, el hardware, todo lo compraron
e instalaron el nuevo sistema de votación en el país entero en 2004. Y el gobierno era el único que sabía cómo funcionaba. De manera que ellos hubieran podido hacer trampa, y lo hicieron, pero no con Chávez. Chávez ganó genuinamente, Pero no Maduro. no Maduro. Maduro está usando ese sistema, ¿ah?, y haciendo la trampa que él quiere hacer. Ah, Miguel, allá. Hola, Miguel. Sí, ¿alguna pregunta, Miguel? No. No tiene. No hay forma como Bueno, sacarlo. lo que dijiste de Thomas Friedman, de la regla esa inversa, cuanto más dinero, al final es casi una maldición. Creo que algún escritor Parece. americano dijo eso ya, que tanto petróleo, tanta monoproducción y tanto dinero, al final puede llevar a una corrupción, ¿no? El países nórdicos, por otro lado, no sé, creo que es Noruega, han invertido todo en fondos para el futuro, pero claro, Sí. Eso es lo que este hombre que yo mencioné había propuesto. Lo que hicieron o lo que ya han hecho ahora los noruegos, de poner ese dinero en unos fondos y los pones en Suiza o donde tú quieras, no importa, pero para gente para el futuro. Eso no se hizo en Venezuela. Se gastó bueno, te todo y digo, encima más. algunos presidentes argentinos también pusieron fondos en Suiza. Pero muy personales. Pero, sí, sí, esa es otra historia para otra charla. Pero sí, incluso está la historia cuando le cortaron las manos al cadáver de Perón porque según querían sacar las impresiones digitales, cosa que no tiene sentido científico, para saber cómo abrir la cuenta en Suiza, algo así. Cosas extrañas, pero bueno. Pero sí, hay mucho dinero argentino en Suiza también y nadie... En fin. Este, entonces, la otra pregunta es, ¿cuál es la relación o la influencia de Irán en este momento en Venezuela? Pues la verdad Económica es y... que yo creo que no mucha, ¿no? Porque yo lo que he leído últimamente de esa relación es que no existe. Es decir, existe en principio, pero no. La última vez que hubo una ayuda mutua fue cuando, creo que fue hace unos 4 o 5 años, que Venezuela de repente se le acabó la gasolina. Y entonces Irán mandó gasolina a Venezuela, pero una gasolina de mala calidad, aparentemente. En fin, eso no fue así tan exitoso tampoco, pero es la última vez que yo sepa que hubo una interacción de país a país. Sí, Ellos se apoyan mutuamente en teoría y todo eso, ¿no? Y ahora también Venezuela salió con ¿cómo se llama? Una condenación a Estados Unidos por lo que acaba de hacer en Irán. Pero de ahí no pasa, que yo sé. sí. ¿Y cuál es la relación entre Venezuela y Cuba en ese momento? Pues tampoco es tan fuerte como cuando Chávez. Chávez y Castro tenían una buena relación personal y eso fue muy importante. Pero las relaciones personales ya no existen. Que existe también otra vez la relación esta teórica de que se apoyan mutuamente y tal y cual. Venezuela sigue dándole petróleo a Cuba, cantidades pequeñas, no sé cuánto es hoy en día, pero sigue dándole. Era que siguen siendo amistosos, pero no creo que haya programas conjuntos, ni inversiones mutuas, ni nada por el estilo. Una ¿Y pregunta. quién, Maduro hizo amenazas de invadir a Guayana. ¿Qué pasa con la Guayana? Bueno, es una historia muy antigua, ¿no? Venezuela todavía no reconoce el 60% del territorio guyanés, sino que lo reconoce como parte del territorio venezolano. Eso empezó en el año 1800,
40 más o menos, y no hay salida a esa amenaza de que Venezuela va a hacer algo especial para recuperar ese territorio, y la razón es que se usa como una muleta. Cada vez que hay un problema, se desvía la atención del problema usando el Esequibo. Es decir, ahora vamos a atacar a Guyana y vamos a recuperar que ocultar de alguna manera. Pero lo que avivó el problema fue el descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos en Guayana. Bueno, esos Nuevos. grandes, eso se sabía desde hace décadas, de que había mucho petróleo allí. Lo que pasa es que ahora Guyana está explotando ese petróleo y se está convirtiendo en un país sumamente rico. Y, en fin, pero eso no tiene solución de momento porque no se quiere, no se desea. Venezuela no quiere una solución a eso porque es muy fácil usar la excusa para desviar atención de problemas alternos. Bueno, adelante, Isaac. Una Dos pregunta. cosas. Una, creo que Estados Unidos le dio una cierta amenaza a Venezuela de que si se metía en Guayana no lo iban a permitir. Una de esas. Y la otra es, si no hubiéramos hablado de Venezuela, el paralelo con Argentina, con algunas excepciones, es increíble. Los dos países tienen los mismos problemas en la mayoría de los casos. Jorge, ¿alguna pregunta, Jorge? Sí, una pregunta. ¿Quiénes son los principales compradores del petróleo venezolano ahora? China, bueno, China todavía compra petróleo nuevo venezolano. A China le tienen una obligación de entregar una cantidad de petróleo que ya fue pagado. La verdad es que Unidos todavía compra Estados Unidos debe comprar un poco bastante. porque hay ciertas refinerías que fueron creadas para el petróleo venezolano. Correcto. Entonces, yo creo que esos contratos más o menos existen todavía. Aparte de eso, no sé. ¿Puede decir algo de esta gente que se escapó de Venezuela, que estaba refugiado en la embajada, creo, argentina, y de alguna forma misteriosa desaparecieron? ¿Sabes algo de esto? No sé. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya? Alejandro, ¿no? No. No, gracias.